Buen día familia y amigos que nos ven. Estamos muy felices una vez más de poder compartir el mensaje de mediodía. Estamos en el libro de Hechos y seguimos en el capítulo 28, pero vamos ahora a leer el capítulo 28 del 11 al 16. Vamos a leer cuando ya Pablo llega a Roma. Dice así la palabra de Dios. Hechos 28 del 11 al 16 dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñar a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. El 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ustedes saben, sí, ya el día de ayer Kimberly dio el mensaje de mediodía, ¿no? Pablo anteriormente, antes de llegar a Roma, ellos pasaron 3 meses en Malta, ¿no? Pasaron 3 meses en Malta, ustedes ya saben la historia, ¿no? Ellos tomando fuerza y esperando a que terminara el invierno. Luego de eso, la palabra de Dios nos dice que llegaron a Siracusa, ¿sí? Esta fue la primera parada desde Malta, que estuvieron 3 meses allí, y luego a Siracusa. Era una ciudad famosa, ¿no? En el mundo antiguo, siendo la capital de la isla de Sicilia, perdón. Bien, luego de ello también dice que Regio, Puteoli, y luego fuimos a Roma, dice, ¿no? Mientras Pablo y los otros fueron hacia el norte, ¿no? Ellos pasaron tiempo con otros amigos seguidores de Jesús que conocieron a lo largo del camino, ¿sí? Eso la Biblia primero lo habla cuando dice que donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. 7 días estuvieron allí explicándoles, hablándoles de Cristo, de la palabra de Dios, ¿no? Luego también dice el texto, ¿no? Que oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, ¿no? Entonces, eventualmente ellos fueron saludados fuera de Roma, sí, porque dice que salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y fueron saludados ahí, ¿no? Fuera de Roma por cristianos de la ciudad que vinieron a conocerlo, ¿no? Y ellos honraron a Pablo saludándolo como los emperadores eran saludados. ¡Wow!, ¿no? Yo me imagino un poquito en este momento, ¿no? Cuando llegaban a Roma y salieron a reunirse con él, ¿no? Cuando él entra a la ciudad, ¿no? Yo digo, wow, estos hermanos, cuando lo ven a Pablo, la emoción, el cariño y todo que pueden sentir, porque ya pues Pablo había escrito la carta a los romanos, ellos habían leído sus cartas, ellos se sentían con mucho ánimo cada vez que habían leído lo que Pablo les escribía, ¿no? Y esa emoción de ya ahora tenerlo así, face to face, ¿no? Tenerlo así, decir, wow, ahora Pablo está aquí, ¿no? El que mucho tiempo lo hemos conocido a través de sus cartas, a través de ello, pero ahora lo tenemos aquí. Entonces, probablemente ellos ya sentían que ya se conocían, ¿no? Y honraron a Pablo, ¿no? Con mucho amor, ¿no? Y todo ello. Y ahí dice la palabra de Dios que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Sí, qué bonito debe haber sido ese momento que él se encuentra con sus hermanos, a los que él escribía cartas para ver cómo están, para animarlos, y ahora que tengan ese encuentro, ¿no? Y abrazarse, darse mucho amor después de todo el tiempo que ellos habían conocido a Pablo a través de las cartas, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Acá hay algo muy importante que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Y es que finalmente la promesa de Jesús fue cumplida. Si ustedes se dan cuenta, Jesús le había prometido a Pablo y le había dicho que él iba a predicar en Roma. En este capítulo,
en este capítulo 28 del 11 en adelante, vemos ya que Pablo llega a Roma, ¿sí? La promesa de Jesús fue dada para Pablo que iba a llegar a Roma a predicar de su palabra, ¿sí? Y en Hechos 23, 11 puedes recordarte cuando Jesús se le aparece y le dice, ten ánimo, le dice, ten ánimo, ¿no? Lo que has hecho en Jerusalén, ¿no? También vas a testificar, vas a predicar en Roma. Entonces era la misma palabra de Jesús que había hablado a la vida de Pablo, diciendo que él iba a llegar, ¿no? A cumplir aquello que Dios había encomendado, ¿no? Es algo muy bonito, es algo muy hermoso, porque Pablo fue un hombre que predicaba la palabra de Dios en todo momento, en cualquier circunstancia. Y una de estas circunstancias es la que él se encontraba prisionero, y si bien es cierto, estaba custodiado, ¿no? por el centurión, pero él estaba preso. Sí, y él así preso, tanto así, yo me imagino cómo habrá sido la vida de Pablo, un hombre con un gran testimonio, con un gran amor, con una gran pasión por predicar el Evangelio de Dios, que incluso hasta el hombre que lo custodiaba, el hombre que lo resguardaba ahí, que estaba cuidando a Pablo, ¿no? También era creyente, era alguien que amaba a Cristo. Y dice incluso que cada parada que Pablo daba, ¿no? Y le permitía que Pablo pueda dar así ciertas paradas para que, y en ese lugar él podía predicar la palabra de Dios, él podía predicar el Evangelio de Cristo. Entonces imagínense a tal punto que la vida de Pablo fue un gran testimonio, que incluso este hombre que lo resguardaba se convirtió también a Cristo y pudo permitirle que en cada lugar que Pablo esté, la gente lo pueda abrazar y pueda Pablo también predicar la palabra de Dios, ¿no? Había una promesa de parte de Dios para la vida de Pablo, y podemos decir que ya aquí la promesa de Dios en Pablo estaba cumplida, ¿no? Le dijo que iba a predicar la palabra en Roma. Luego ya dice que Pablo, ¿no? Si tú lees el versículo número 30, que Pablo sí, efectivamente se queda viviendo ahí en Roma. Sí, se alquila una casa en donde vivir y se queda ahí 2 años, ¿no? Obviamente ya la gente venía eventualmente a visitarlo, y me imagino que pues tenían que ir rotando, ¿no? Ahí los que custodiaban a Pablo para dejar entrar a las personas de poco en poco. Pero este hombre nunca dejó de predicar la palabra de Dios. No dijo, estoy preso, Señor, mira cómo estoy estando así, no puedo predicar, no puedo hacerlo. Al contrario, en todas sus circunstancias, en circunstancias buenas y malas, siempre ha estado ahí predicando la palabra, siempre ha estado ahí siendo, como se dice, ese testimonio para muchas vidas. Familia, este ha sido el mensaje del mediodía. Yo te invito a que tú sigas indagando, a que tú sigas leyendo, a que sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Bendiciones.